número 196, la hermosura de Cristo. Cantemos. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma del posesión. Tu hermosura, Jesús, podría así tener. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión. Tu hermosura, Jesús, podría así tener. Vamos a hacer una oración para pasar luego al mensaje, palabra de nuestro Dios. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora para darte gracias porque estamos aquí una vez más en este lugar, reunidos para adorar y bendecir tu santo nombre. Sé con cada uno de los que aquí estamos y los que no están también, tú sabes por qué ellos se han ausentado. En tus manos los ponemos para que se preocupen también por ponerte a ti como prioridad en las actividades de la iglesia. Te rogamos tu bendición para todos y en esta hora que vamos a hacer tu palabra, que sea con tu siervo que la va a hablar, para que así hable solamente lo que allí encontramos, lo que ahí está escrito, y no las palabras propias o pensamientos de hombres. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Una de las razones, hermanos, por las que algunas personas a veces no quieren convertirse en cristianos, yo creo que ustedes lo han oído también alguna vez, dicen que hay muchos cristianos hipócritas en las iglesias, ¿verdad? Quiero pensar que sí lo han oído. El hecho de que los cristianos todavía cometan pecados no significa que ellos sean unos hipócritas. Si ellos afirmaran no tener pecado, es lo que los convertiría en hipócritas y mentirosos. Pero mientras reconozcan el pecado en sus vidas, serán unos pecadores, pero no unos hipócritas. De manera que no es válido decir en forma general que la iglesia está llena de hipócritas, porque es en la iglesia donde venimos a reconocer y a erradicar nuestros pecados. Aunque Jesús nunca dijo que sus discípulos fueran unos hipócritas, tampoco negó que existía el riesgo de que no lo fueran. Por eso, precisamente, los previno del engaño de la hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran los maestros que enseñaban la ley al pueblo. Aunque ellos se creían a sí mismos como personas justas y buenas, ante Jesús eran unos hipócritas, porque fingían cumplir con la ley de Dios, pero en realidad les dijo que estaban llenos de malicia y de iniquidad. Aunque no podemos afirmar que la iglesia está llena de hipócritas, tampoco podemos negar que exista la hipocresía en las iglesias hoy en día, y cualquier pretensión o comparación que nos haga sentir mejores o más justos y buenos que otros puede dar lugar a ocultar de nuestros propios ojos la hipocresía.
Así que vamos a ver el tema en esta tarde, que se llama el pecado de la hipocresía. En primer lugar, vemos que Jesús denunció la hipocresía de los fariseos y les advirtió a sus discípulos. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 1, les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjense lo que les está diciendo aquí el Señor Jesús. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús es el que está diciendo esto a los discípulos, que se guarden de la levadura. Que la levadura sabemos que se usa a veces para el pan, ¿verdad? Para hacer pan, por ejemplo. Se le echa levadura al pan para que esponje. ¿Verdad? Tiene otros usos, a veces la levadura también. También hay levadura de cerveza. Lo que hace que la cerveza haga espuma, esa es la levadura de la cerveza. Pero ¿qué hace la levadura entonces? Dice aquí, ¿por qué dice Jesús guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? Porque la levadura o la hipocresía infla. Bueno, si hablamos de la levadura va a inflar la masa, ¿verdad? Por eso se hace el pan esponjoso. Y la hipocresía también es algo que a veces infla al ser humano. Por no decir que siempre, por eso dije a veces. También el apóstol Pablo, nadie mejor que Pablo, quien fue un fariseo, fíjense, Pablo, que fue fariseo antes de su conversión, él puede entender ese significado de la levadura de la hipocresía. Él es el que nos habla también de esto. Nos dice ahí en 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué vemos aquí entonces? Fíjense de lo que se está hablando aquí. Dice Pablo que vamos a celebrar la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? La levadura es sinónimo de pecado y de falsedad. La hipocresía es una levadura que no fue detectada a tiempo y que se quedó escondida en un rincón del corazón. Se manifiesta cuando el cristiano muestra doble cara, esconde las verdaderas intenciones y personalidad bajo un halo de religiosidad y viola constantemente el principio bíblico de pureza y transparencia en el afecto y buen trato que debe existir entre los cristianos. Ese ocultamiento de la levadura que manejan los hipócritas hace que la hipocresía sea difícil de detectar, de desenmascarar y erradicar de la iglesia. Jesucristo exalta la labor que hizo la iglesia de Éfeso para erradicar la mentira y la hipocresía. Les dijo ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El peligro de la hipocresía radica en que puede contaminar rápidamente a una congregación, al igual que la levadura leuda rápidamente la masa.
Fíjense, hay algo curioso de este asunto de la levadura, del que estamos hablando en el pan, ¿verdad? Si la levadura leuda demasiado la masa, cuando la mete uno al horno, el pan se baja, ¿verdad? Pues eso es lo que dicen los panaderos. Cuando está demasiado leudada la masa y se mete al horno a lo caliente, el pan se baja. Algo parecido pasa cuando nosotros nos inflamos demasiado y Dios nos va a probar. Dice ahí que nos va a probar con fuego. Y ahí es donde Dios nos va a bajar. Si acaso había levadura en nosotros, la masa, o sea, el cuerpo de nosotros, de nuestro ser, ahí es donde Dios nos va a bajar los humos a nosotros. ¿Les digan cómo hay, cómo se dice, de comparación ahí? Así que entonces la iglesia hoy en día debe estar muy atenta, debemos estar muy atentos en detectar los efectos de la hipocresía que se disfraza de muchas maneras y que aprenderemos a detectar a lo largo de este tema. Segundo lugar, tenemos las características de la hipocresía. ¿Por qué vamos a caracterizar a la hipocresía? La hipocresía a veces se caracteriza por una doble moral. La levadura de los fariseos se manifestaba a través de una doble moral encubierta con la que ellos operaban. Siempre estaban tentando a Jesús o buscando argumentos para acusarlo. Ahí lo vemos en Marcos 12:13, una de tantas acusaciones que le hacían a él. Marcos 12:13 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna falta. Bien, siempre estaban buscando argumentos para acusarlo, para sorprenderlo, dice ahí, ¿verdad? En una falta. Ellos adulaban a Jesús con palabras lisonjeras para engañarlo, como vemos en Mateo 22:16-17. Donde dice así, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fíjense cómo lo adulan primero, ¿verdad? El primero le dicen, sabemos que eres maestro. Dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Son adulaciones, ¿verdad? Son ¿cómo se dice? Lisonjas o para enaltecerlo. Primero lo enaltecen y luego le tienden la trampa. A ver, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ya sabemos que si se ha dicho esto también quizá alguna vez, si aceptaba el pagar impuestos al César, los fariseos lo iban a acusar de oponerse a Dios, el único rey verdadero. Y si no aceptaba pagar impuestos a César, lo entregarían a los herodianos, representantes de Herodes, por negarse a pagar los impuestos. Pero Jesús conociendo, dice en Mateo 22:18, Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Fíjense cómo les dice ahí. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ellos aparentaban ser hombres buenos, pero en el fondo eran malos, tenían doble moral. La hipocresía también se caracteriza por parecer justos. Jesús advierte a los discípulos para que no se confundan creyendo que ellos son hombres justos, aunque lo parezcan. Otras versiones bíblicas traducen la palabra hipocresía
como fingimientos. ¿Y qué dijo Pedro, perdón? El amor sea sin fingimiento, o sea, que sea un amor sincero, que no sea hipócrita. Sí, vamos a buscar la cita ahí en 1 Pedro. Primero de Pedro 1, versículo 22 y 23. Bueno, 22 especialmente, ahí no dice precisamente hipócrita, pero fíjense cómo dice el 22, 1, 22, 1 de Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ojo ahí, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está hablando de un amor fraternal no fingido, ¿verdad? Ese es el amor que debemos tener, un amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente, o sea, desde adentro, de las entrañables se refiere a las entrañas que tenemos, intestinos, el hígado, páncreas, todo lo que tenemos adentro, desde adentro debe venir ese amor no fingido. El hipócrita, entonces, es aquel, como igual el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ahí en Mateo 23, 28, les dice, así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, ¿verdad? Se parecían justos delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Como los sepulcros blanqueados, ¿verdad? También les dice, el hipócrita pretende ser lo que realmente no es, aparentan ser hombres muy espirituales, pero son solo la fachada. Por eso cuidaban mucho su aspecto y su reputación y buscaban siempre estar a la altura de cualquier circunstancia. Cuidan mucho una imagen que los haga verse más espirituales, palabras, voces, etcétera. Y por eso Jesús les dice a los discípulos, Marcos 12:38, guardaos de los escribas, porque les gusta andar con largas ropas. Aunque la vestimenta sí tenía partes vistosas, estas tenían el propósito de quitar la vista de ellos mismos y de recordarles de poner por obra los mandamientos de Dios. Ellos extendieron más de la cuenta sus vestimentas, hermano. Exageraron. Sí tenía partes vistosas, como estamos diciendo, ¿verdad? Podemos ver eso ahí en Números 15:38. Pero no lo vamos a leer porque entonces es más largo. Por si quieren apuntarlo, Números 15:38. Y en Mateo 23:5, ahí sí lo vamos a leer, fíjense cómo dice. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjense, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos. Las filacterias, yo creo que sí hemos explicado una vez, eran unas cajitas, como tipo cajitas que a veces se ponían en la cabeza o en el brazo, y ahí traían textos bíblicos. Y los mantos, pues eran los que se ponían arriba en la cabeza también, a veces, ¿verdad? Principalmente cuando oraban también, o cuando no se querían, según ellos, contaminar con algo, según ellos el manto los protegía. ¿Por qué engañan entonces? ¿Por qué buscan recibir una aprobación social que los ubique por encima de los demás? Con tal de ser aceptados, siempre están adaptando a los demás y nunca muestran su verdadera cara. Siempre se adaptan solamente a los demás. Y su verdadera cara, nomás nada. Tienen
muchas caras, una para cada ocasión y circunstancia, pero finalmente pierden su esencia como personas. Los fariseos buscaban destacar todo el tiempo delante del pueblo. Les gustaba escoger los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas. Amaban al que la gente los reverenciara y los saludara en las plazas. Si conocen a alguien así, ya saben qué es, ¿verdad? Ellos se sentían personas muy importantes, por eso les gustaban los títulos honoríficos. Les gustaba que les dijeran padre, maestro, rabí. O también títulos más modernos acá, de no tan viejos, reverendo o ministro. Así que, cuidado, porque sí son términos algunos bíblicos, pero a ellos les gustaba que se los dijeran para reverenciarlos más, o que los saludaran en las plazas. Así, mire, si conocen a alguien que haga eso, ya saben qué es. Jesús los pone entonces en evidencia de cuál era la verdadera intención detrás de todo lo que hacían. En Mateo 23:5, fíjense cómo dice ahí. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ellos conocían muy bien las Escrituras, pero no vivían conforme a ellas porque solo les interesaba su reputación ante la gente. Ellos no buscaban ser cada día más santos, sino solo parecer santos para ser admirados y alabados por la gente. Jesús los comparó a sepulcros blanqueados, ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo eran los sepulcros blanqueados? Mateo 23, 25 y 27. Dice que los sepulcros blanqueados, dicen, eran muy bonitos por fuera, pero feos o llenos de podredumbre, de corrupción, por dentro. Sepulcros blanqueados, porque ocultaban la corrupción interna que había en su corazón. Y les dijo que por dentro estaban llenos de muertos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjense, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, si lo traducimos, estaban llenos de robo y de injusticia. Devoraban las casas de las viudas. Ellos aprovechaban su posición como líderes religiosos para sacar ganancia de su puesto, un supuesto servicio a Dios. Usaban astutos procedimientos para robar las casas de las viudas a través de grandes donaciones. Como pretexto hacían largas oraciones, y sus largas oraciones por las viudas solo era una falsa forma para ocultar su robo, de manera que la hipocresía que practicaban siempre estaba ocultando sus verdaderas intenciones. La hipocresía también se caracteriza por actuar en forma encubierta. Jesús les advirtió a los discípulos, ya vimos ahorita el texto, guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos. No son nada más de ellos, ¿verdad? Guardaos de la levadura de ellos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Leí lo que dice Lucas 12, 2-3. De nada servirá entonces que los hipócritas encubran la verdad, porque todas sus mentiras y engaños saldrán a la luz algún día y se descubrirán. Ellos no van a poder ocultar siempre las cosas. Tarde o temprano la verdad se conocerá. Si todo finalmente saldrá a la luz y llegará a conocerse, entonces no tiene ningún beneficio encubrir esa verdad. Hay un dicho que dice, aunque la mentira corra rauda, pronto la verdad la alcanza.
Lo que una vez se cuidó hablando quedito y en privado para que nadie se enterara, se dará a conocer a los cuatro vientos. Por ejemplo, al principio los artistas niegan las cosas, ¿verdad? Pero después que todo sale a la luz, que todo el mundo se entera, es de dominio público. Ya todo México se entera, como decían también en un programa ahí, ¿verdad? Que todo México se entere. O todo el mundo también, donde vean también lo que se habla o se dice, todo el mundo se entera. Lo mejor entonces no tratar de encubrir nuestros pecados, de encubrir nuestros errores para que no se sepan, para evitar momentos futuros desagradables. Cuando aquello que hemos tratado de ocultar queda descubierto, si la hipocresía se manifiesta en encubrir la verdad, el solo hecho de saber todo llegará a conocerse y que Dios siempre nos está viendo es un antídoto contra la hipocresía. La hipocresía se caracteriza también por enseñar una cosa y hacer otra. Les dijo Jesús a los discípulos ahí en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense lo que hacen los hipócritas, los fariseos. ¿Habrá fariseo hoy un día? Ahí se lo dejo a usted de tarea para la casa. La hipocresía de los fariseos consistía entonces de una doble vida. Aparentaban ser muy religiosos, pero no guardaban la ley. Conocían muy bien la ley, pero no la obedecían ni la practicaban. La misma posición de liderazgo que alguien ha alcanzado en una congregación puede llevarlo en algún momento a practicar también la hipocresía. Por eso es bueno recordar que una posición de autoridad no siempre es garantía de espiritualidad. Vivir una vida como auténticos cristianos requiere honestidad y humildad, donde nuestro cristianismo esté siempre avalado por la vida que llevamos. La hipocresía se manifiesta al exigir a otros que cumplan y no a sí mismo. ¿Pero qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de la doctrina. Cuídate a ti mismo. También le dijo, ten cuidado de ti mismo. Así dice el texto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De las dos cosas hay que tener cuidado. La hipocresía entonces también se caracteriza por buscar la recompensa de los hombres. Jesús previene a sus discípulos que no hagan cosas para ser vistos por la gente. Y les dice en Mateo 6:1, cuidado con hacer obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. La hipocresía nos hace perder la recompensa que Dios nos da por las buenas obras. Dice ahí en 6:2, ahí mismo Mateo 6:2, dice, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. A los hipócritas les gustaba tocar trompeta, hacerse notar. Antes de colocar la ofrenda, ellos se aseguraban de que la gente los estuviera viendo. Volteaban todas las veces y los estaban viendo y echaban la ofrenda. Ellos querían impresionar, que eran hombres muy religiosos y que la gente exclamara, oh, qué gran hombre, ¿te fijaste todo el dinero que dejó? Pero pues sí, a veces era para ellos mismos. Y quién sabe si será aplicable aquel dicho que el ladrón que roba ladrón. Yo creo que no.
¿Por qué es tan grave entonces la hipocresía, el pecado y la hipocresía? Número 3, ¿por qué es tan grave este pecado, tan grande este pecado? Jesús explica que por qué es tan grave este pecado. Les dice en Mateo 23:13. Fíjense cómo dice ahí. ¿Por qué es tan grave el pecado de la hipocresía? Ahí lo vamos a ver, Mateo 23:13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Doble condenación para los hipócritas, ¿no? Condenados por no entrar ellos y por no dejar entrar a los que están entrando. Así eran los fariseos, tenían el atrio de los gentiles, en el templo sí entraban los gentiles, pero nomás entraban hasta el atrio, ahí no entraban completamente como ellos podían andar por ahí, por todo el templo, o por todo lugar, luego lo que se hizo, la reconstrucción del templo, todo eso lo que había ahí, no, ahí tenían el atrio de los gentiles. Fíjense entonces, no entraban ellos ni dejaban entrar a los que estaban entrando, hacían prosélitos. Ahorita vamos a ver eso de los prosélitos también. En lugar de ser ellos entonces los que condujeran al pueblo a entrar al reino de Dios, se los impedían con su mal ejemplo e hipocresía. Hoy también la hipocresía en la iglesia está llevando a la gente a no querer ser cristianos. La hipocresía de los padres cristianos está llevando a los jóvenes a decepcionarse y no querer ser cristianos. Y esto lo deberíamos de considerar como un foco rojo o una falta grave. El hambre de gloria, poder, dinero y posición estaba llevando a estos maestros de la ley a la perdición. A ellos y a los alumnos que reclutaban. Estaban perdiendo. ¡Qué increíble! Así dice Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos lo que hacían, ellos ya eran hijos del infierno, pero cuando iban y recorrían mar y tierra, dice ahí, para ser un prosélito, a ellos, a los prosélitos, dice ahí, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos ya eran hijos del infierno y al pobre prosélito lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Estos líderes religiosos hacían grandes esfuerzos para convertir a otros, pero traían a la gente al fariseísmo y no a Dios. A practicar la mentira y la falsedad y no la verdad y la sinceridad. Esto llevaba a la destrucción, porque quien se opone a la verdad se opone a lo bueno, porque la mentira es del diablo. Ellos desviaban de la verdad a los hermanos débiles y nuevos en la fe. Eran tropiezo para ellos y los llevaban con su mal ejemplo por el camino al infierno. Y una vez hecho, fíjense cómo dice ahí, una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Sus convertidos imitaban y superaban su hipocresía. Aquí muestra entonces el contagio de la hipocresía de maestros a alumnos. La levadura, lo que infla a la persona. Número 4. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos, para combatir la hipocresía? Le dijo Jesús a los fariseos, limpien primero lo interno de su corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Mateo 23, 25 y 26. Fíjense cómo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjense lo que hacían, limpiaban por fuera el vaso, limpian lo de fuera del vaso y del plato. Nada más por fuera, bien relumbrantes, bien bonitos. Pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, hay que empezar por dentro. La limpieza empieza desde adentro, no nada más por fuera, no nada más lo que se mira, las apariencias, ¿verdad? Jesús comparó a los fariseos con ese vaso que está limpio por fuera, pero sucio por dentro. Los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas externas que les daba solo la apariencia de ser rectos, pero no se preocupaban por ser rectos en lo interno, en su corazón. La hipocresía se manifiesta por ser personas superficiales. Y por eso les dice Jesús, dejen de interesarse tanto en lo externo y atiendan primero lo interno. Cuando realmente atiendan la malicia, la corrupción, las injusticias y la codicia, entonces ya no habrá razón para fingir y aparentar. Cuando ya estén limpios por dentro, entonces la limpieza exterior vendrá en parte como resultado de la limpieza interior. Eso era lo primerito que tenían que hacer, limpiar primero lo interno. Otra cosa más, dejen de mentir y hablen la verdad. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El hipócrita es deshonesto con él mismo y con los demás. Si no somos capaces de ser honestos con nosotros mismos, menos lo seremos con los demás. ¿Por qué miente la gente? Preguntémonos esto, ¿por qué miente la gente? ¿Para sacar provecho? Quizá, o evitar una pérdida, o quizá encubrir algo. El hipócrita sabe que si dijera toda la verdad, no lograría conseguir sus objetivos. Que él se propone, así que prefiere mentir para sacar ventaja. El hipócrita tiene una necesidad constante de guardar las apariencias para ser alabados y aceptados por los demás. El hipócrita teme enfrentar la verdad, por lo mismo siempre está tratando de ocultar las cosas y no quiere que se descubran. Lo primero que tiene que hacer es dejar de actuar y empezar a ser sinceros y honestos. Tiene que desechar cualquier tipo de mentira en su vida y empezar a hablar con la verdad. Número 3. ¿Qué hacer para quitar la hipocresía? Mantener un corazón puro. Cuando Dios nos dice, en Mateo 6:3, nos dice, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Fíjense lo que está diciendo aquí, Mateo 6:3. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir? Significa que los motivos para dar deben brotar de un corazón sincero y sin ambigüedades. O sea que cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. Yo conozco a muchos que hacen eso. Ay, no, sí, yo le ayudé al hermano. Yo le hacía tamales cuando él venía. Siempre tenía que tener tamales, tenía tamalitos. Si ustedes conocen alguno, qué bueno, o qué malo, mejor dicho, ¿verdad? Porque eso es malo, ¿no? Estar anunciando por todos lados lo que uno hace. De lo contrario, Dios no les dará ninguna recompensa.
¿Se acuerdan de Ananías? Ananías dio cabida a la mentira, al engaño. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y en Hechos 5:4, ¿y por qué pusiste esto en tu corazón? La disciplina que Dios aplicó no solo fue contra la mentira individual, sino para que no se diseminara esa mentira en la iglesia. Porque ellos mintieron a Dios. Ahí dice en Hechos 5:11, ellos mintieron a Dios y a su pueblo tratando de parecer más generosos de lo que en realidad eran. Preguntémonos nosotros, ¿por qué queremos dar? Que sea por la simple satisfacción de dar para la obra de Dios sin hacerme notar ni buscar ninguna alabanza de los hombres. La hipocresía también se manifiesta a través de un afán protagónico. Queremos ser, como luego se dice también una frase por ahí, queremos ser el alma de la fiesta. Que todos los ojos estén nomás sobre nosotros. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? Perdón, 1 Pedro 2:1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detectemos cualquier hipocresía que haya en nuestra vida. Pongamos cuidado a cualquier ocultamiento, a cualquier fingimiento, parcialidad, medias verdades, doble moral y simulación, para que la detectemos y la desechemos de nuestra vida. ¿Qué tan hipócritas somos entonces? ¿Somos capaces de fingir sentimientos contrarios a lo que pensamos o sentimos? ¿Mentimos con facilidad sin sentirnos culpables? ¿Ocultamos cosas para vernos mejor delante de los demás? ¿Nos sentimos mal cuando existe contradicción entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos? ¿Cambiamos a menudo nuestra forma de pensar frente a la gente? ¿Qué buscamos obtener cuando elogiamos a alguien o damos un cumplido? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Elogiar a alguien o hacerle un cumplido, pero ahí depende del otro también cómo recibes ese elogio o cumplido. La humildad que tenga el otro también, el que lo está recibiendo. Tanto del que lo está dando como del que lo está recibiendo. Debe haber humildad. Nos gusta señalar los errores de los demás si no vemos los propios. ¿Qué dijo Jesucristo a los discípulos? Mateo 7:3-5. Dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjense, ¿cómo le dice? Así le decimos, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Y qué le dice Jesús? Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo vamos a ver? Me decía un hermano que decía, ¿cómo vamos a ver con una bigota atravesada ahí en nuestro ojo? La paja, que es menos, la paja a veces se podría referir a una pequeña virutita de aserrín también. Podría compararse a eso. A algo pequeño, a algo que se necesita ver bien con precisión para sacarlo, y la bigota ahí en medio de tu ojo, que no te deja ver la paja. Por eso le dice Jesús, hipócrita, ver la paja en el hermano y no ver la viga en el tuyo es una señal de hipocresía. Debemos primero hacer una introspección a nosotros mismos y corregir nuestros propios defectos antes de corregir la paja en los demás. Recordemos que la hipocresía es una maldad que a veces permanece encubierta aún ante nuestros propios ojos y debe ser descubierta por nosotros mismos. Oremos para que Dios revele la hipocresía y la mentira y el autoengaño que hay
en nuestras vidas o en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque hay implicaciones si nosotros seguimos con eso. Es el quinto punto y último. Implicaciones y consecuencias de la hipocresía. Había hipócritas, hasta Pedro en una ocasión fue hipócrita. El apóstol Pedro, ¿sí? Ese mismo. Vamos a analizar la hipocresía de Pedro para ver las implicaciones y consecuencias que trae la hipocresía. ¿Qué hacía Pedro? Dice ahí en Gálatas 2, 11 al 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. En su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía. Ahí está la palabra, hipocresía de ellos. Pedro juntó con otros hermanos la hipocresía. Y junto con ellos cayeron en la hipocresía. Y fueron reprendidos por Pablo, porque él dijo que esto era de condenar. Al principio todo iba muy bien. Pedro se juntaba con los gentiles a comer. Sin embargo, cuando varios judíos llegaron al lugar, el apóstol empezó a retraerse y apartarse de los gentiles. Quizá buscaba quedar mejor con los judíos para evitar alguna crítica de ellos. Pero Pedro no hizo esto solo. En su hipocresía arrastró a otros judíos, incluyendo a Bernabé, compañero de Pablo. Aquí muestra entonces el contagio de la hipocresía. ¿Me fijan? ¿Por qué Pedro actuó de esta manera? ¿Por qué prospera la hipocresía también en la iglesia? Pedro actuó de esa manera porque tenía miedo. Ahí dice Gálatas 2:12, tenía miedo a los judíos. ¿Y por qué prospera la hipocresía en la iglesia también? Por evitar un temor. La hipocresía prospera en la iglesia porque no se tiene el valor de decir la verdad y se prefiere ocultar las cosas. Por eso los hipócritas terminan fingiendo, adulando, engañando o traicionando. Por temor pueden encubrirse pecados, planes, o se evita discutir asuntos relevantes en la iglesia. Cuidado, porque el error inició por prestar más atención a las críticas y dar una mejor impresión que la importancia de mostrarnos como somos y en mantener las buenas relaciones que deben existir entre cristianos. Por lo mismo, toda manifestación de indiferencia y discordia entre hermanos puede ser un indicio de hipocresía que dé lugar a un posterior aborrecimiento en el terreno espiritual, que se traduce en homicidio en el corazón, que nos podría excluir de la presencia de Dios y de la salvación. Así dice ahí en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La hipocresía también se manifiesta cuando un cristiano prefiere callar y mantenerse neutral. No, yo ni para acá ni para allá, ni con el que dice esto ni con el que dice lo otro. Yo nomás me mantengo en medio. En lugar de comprometerse a declarar siempre la verdad delante de los demás. Yo aquí me quedo, en la mitad de todo. Yo no me meto en problemas. La neutralidad es una posición cómoda, porque queda bien con todos. Y no se expone a quedar mal con nadie. Pero al final no quedará bien con nadie. Mateo 5:37.
Por eso la hipocresía también se manifiesta cuando se busca complacer a todos, hermanos. No quiere decir la verdad, porque la verdad hiere, ¿verdad? Dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Mentir y decir la verdad a medias forma parte de la cultura actual. La gente se rige bajo los principios de vive y deja vivir, y calladito te miras más bonito. Sí, es cierto, a veces sí, calladito, pero no todas las veces. No todas las veces vamos o tenemos que callar. Es socialmente más aceptable todas estas frases, todas estas cosas que a veces hacemos. Vivimos en tiempos difíciles, en una sociedad que recompensa a los que encubren la verdad y castiga a los soplones que dicen la verdad. Aún para algunos cristianos también decir la verdad es complicado porque saben que hablar la verdad hiere a las personas. Esto mismo pasó cuando los fariseos se sintieron ofendidos también cuando Jesús les reveló la verdad de cómo eran. Lo leímos ahí en Mateo 15:12. Quien se ofende también cuando se predica la verdad, cuando se reprende el pecado o cuando se ejerce una acción disciplinaria en la iglesia, puede dar lugar a una controversia en la congregación entre los que abogan más por misericordia con el pecador y los que buscan erradicar el pecado en la iglesia. ¿Dónde está entonces el punto de equilibrio? Y me pregunto, ¿no estarán o estaremos siendo hipócritas los que apelan a mucha misericordia? ¿Por qué le temen tanto a la exhortación o disciplina y no le temen al daño que provoca el pecado y la hipocresía dentro de la iglesia? ¿Acaso encubrir el pecado y tratarlo con ligereza no fomenta la hipocresía en la congregación? Dijo Pablo ahí a los Corintios, 1 Corintios 5:6, ¿no es vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura, fíjense lo que dice Pablo, otra vez con la levadura? ¿Dónde está vuestra jactancia? Dice, no es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leva toda la masa? En la iglesia de Corinto todos sabían ese pecado, pero toleraban y nadie era para tratarlo o corregirlo. Y le dice Pablo, vosotros estáis envanecidos. Por lo visto ellos eran complacientes e indulgentes con el pecador, porque quizá ellos también se sentían pecadores. Y es cierto, todos somos pecadores, arrepentidos, pero este pecado requería atención y la falta de celo en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, nos puede llevar a convertirnos en una iglesia tibia que no combate el pecado. ¿Se acuerdan allá de los tibios? ¿Quiénes eran los tibios allá en Apocalipsis? De la Odisea, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Por qué Pablo reprendió a Pedro delante de todos? Dice ahí en Gálatas 2:14, ya lo leímos, porque vi que no andaban realmente conforme a la verdad del Evangelio. Y por eso les dije a Pedro delante de todos. Se requiere entonces que los cristianos celosos y espirituales como Pablo, que valientemente exhortando a Pedro delante de todos, puedan erradicar la hipocresía. Pablo pudo ser acusado de no tener tacto para decir las cosas, o por difamar y exponer a Pedro delante de todos, como muchos hoy en día lo hacen, ¿verdad? Conozco a 2, 3 que lo hacen. No, me difamó el hermano, hasta los demandan a los predicadores por difamarlos. Porque la hipocresía se estaba extendiendo y requería ser tratada en forma pública. Por supuesto que esto tampoco debe dar lugar a un chisme, a divulgar cosas y no guardar una confidencialidad sobre prácticas o pláticas privadas. Así dice Proverbios 11:3, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron, te podrían acusar de chismoso, nunca recuperarás tu buena reputación. Todo esto nos lleva a pensar entonces cómo se debería manejar la divulgación de la verdad en las congregaciones sin encubrirla, pero también sin que dé lugar al chisme. Dependerá
de lo concerniente al ámbito público o privado, dependerá de la gravedad del contagio del pecado. Muchas cosas se traen a la iglesia por el mismo pecador. El pecador es el que se brinca las trancas, como lo decimos, ¿verdad? Los pasos de disciplina, que son 3 pasos antes de excomulgarlo, ¿verdad que sí? Y cuando el pecador ya lo hace público, pues ya se hizo público, ya él fue el que se brincó, el que hizo lo que hizo, ¿verdad? Y eso es lo que se debe juzgar. Pablo expuso también en qué consistía la hipocresía de Pedro, ¿verdad? Ya lo vimos. Si Pablo hubiera seguido callado, sería otro hipócrita más que encubriera el pecado. Pero recordemos que la hipocresía se manifiesta cuando alguien tiene miedo de decir abiertamente la verdad y prefiere callar. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no reprende a Pedro? Con su silencio hubiera permitido que la hipocresía se diseminara en la congregación. ¿Qué daños crea la hipocresía? Cuando toda la iglesia se llena de mentira y hipocresía, se cierra la entrada al cielo, porque encubrir el pecado hará que la iglesia se vuelva ciega, que no combata el pecado y se llene más de pecado. Ya dijimos que estamos viviendo tiempos en que donde la gente teme decir la verdad, ¿verdad? Y no quiere comprometerse. Por eso mismo existe el mayor riesgo de que la hipocresía se asiente en las congregaciones, debido a que a veces se prefiere encubrir la verdad por temor a sus implicaciones, pero no ven las grandes consecuencias que genera actuar frente al pecado. ¿Nos atrevemos a decir la verdad entonces o preferimos callarla? Ahí dice Proverbios 28-23. ¿Nos atrevemos a decir la verdad o preferimos callarla? Dice Proverbios, dice, el que reprende al hombre hallará mayor gracia que el que le lisonjea. Proverbios 28-23. Aunque al principio el que nos reprende nos cae mal y no es tan atractivo como el que nos lisonjea, pero al final veremos el gran beneficio del que nos reprendió. Y el gran daño que nos causó la mentira también, del que siempre nos estuvo alabando falsamente. Fieles son las heridas del que ama, dice por ahí, pero inoportunos, engañosos los besos del que aborrece. Proverbios 9:8. Hay que buscar a Dios, buscar agradar a Dios. Quien busca agradar a Dios será valiente hablando la verdad. Dice Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo todavía agradara a los hombres, o estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quien busca entonces agradar a los hombres antes que a Dios, temerá actuar a favor de la verdad y callará o encubrirá las cosas para granjearse el favor de los hombres. A los fariseos les interesaba más el favor de los hombres que el de Dios, pero perdieron la aprobación y las recompensas que da Dios. Conclusión de todo lo que hemos dicho. De todo esto aprendemos que la hipocresía no solo será condenada por Dios. Jesús dijo que los fariseos recibirían mayor condenación. Lucas 20:47. Vimos que las consecuencias son desastrosas, tanto para los líderes religiosos como para toda la congregación. Sobre todo porque la hipocresía evita que la gente venga a Dios y los que se convierten también se contaminen y aquel lugar no sea de gran bendición. Si aún el apóstol Pedro, que era apóstol, cayó en la hipocresía, no hay razón para que los cristianos estemos totalmente expuestos o exentos de ella. No podemos negar que si existe hipocresía en las iglesias y entre cristianos, sí hay, no lo podemos negar. Por lo mismo debemos estar siempre alertas y en guardia para detectarla y combatirla y erradicarla de nuestra vida
para no contagiarnos de este pecado tan devastador. El salmista cuidaba de no contagiarse. Dijo en el Salmo 26:4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. La mentira entonces y el autoengaño que practica el hipócrita lo lleva a perder su sensibilidad ante el pecado y a convertirse en un instrumento de perdición. Pablo enfatizó que la hipocresía sería una de las características de algunos hombres religiosos de los últimos tiempos. Ahí dice en 2 Timoteo 3:5, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Al igual que aquellos fariseos, también estos hombres de los que habla Pablo practicarían una religión externa que no cambiaría su corazón, porque se resisten a practicar la verdad de sus vidas. Así que solo les quedará aparentar que son hombres muy religiosos para continuar engañando a otros y terminar mal tratando de obtener sus propios fines egoístas y no los de Dios. Y los hipócritas entonces, hermanos, empezaran por ser más sinceros y honestos con ellos mismos, reconocerían que son pecadores y no le tendrían miedo a la verdad, ni la encubrirían. Pero los cristianos que son genuinos y auténticos no temen conocer la propia realidad espiritual en que se encuentran, ni temen enfrentar su propia verdad. Estos son como el publicano que regresó a su casa justificado porque reconoció sus pecados delante de Dios. Pero la falta de honestidad del fariseo, que se creía justo sin serlo, lo llevó a no ser justificado por Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Qué lamentable. Espero que este tema nos haga reflexionar en la gran necesidad que cada cristiano tiene de estar comprometido con la verdad, a la vez que eliminamos de nuestra vida cualquier mentira o falsedad que nos lleva a la hipocresía. Disculpen que a lo mejor fue muy largo, pero es un tema que no quise dejar inconcluso para 2 sesiones, ¿no? Y vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 38. Que mi vida entera esté. Y después de este himno, nos despedimos con la última oración. Cantemos. Vamos a cantarlo con la otra melodía que casi no se canta, incluso se la saben. ¿Sí? Bueno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder
sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Vamos a orar. Bendito Padre Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora para darte gracias porque estamos aquí en esta hora reunidos. Estuvimos reunidos para adorarte y bendecirte y aprender más sobre ese pecado y la hipocresía que no queremos tener. Si alguna vez lo tuvimos en la vida, que no lo queremos tener ya más. Tú sabes, bendito Dios, que queremos que nuestra vida esté consagrada a ti, 100%, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan ser guardados para aquel día en el cual mandarás a tu Hijo para llevarse a su iglesia. Y esperamos que estemos entre esos que se elevarán a los cielos para recibir al Salvador en el aire, como dice tu palabra. Te rogamos que en esta hora que nos vamos a despedir, vayas con cada uno de nosotros, que nos acompañes, nos guardes y nos protejas siempre donde quiera que andemos, que guardes nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, para siempre darte a ti lo mejor de nuestras vidas. Y que nos perdones también nuestros pecados, porque sabemos que tenemos faltas delante de ti, Padre. Y así también te rogamos por los que no estuvieron en esta hora, que también les ayudes para que su prioridad sea siempre poder buscarte y encontrar el consuelo o la enseñanza en tu palabra, para poder seguir adelante, creciendo siempre en la gracia y en el conocimiento de esa sabiduría divina que tú nos das. Pues todo te lo pedimos y te lo rogamos en nombre bendito y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.